diciendo lo mismo que Dios dice. A eso se resume la fe. Cuando yo entiendo que la palabra de Dios es la palabra que tenemos escrita y es la palabra que genera fe en mi corazón, en mi interior, yo tengo que entender que ejercer fe es hablar lo mismo que Dios habla. ¿Sí? Cuando empiezo a declarar una promesa de parte de Dios, me estoy poniendo de acuerdo con el Señor y estoy hablando lo mismo que Él ya habló hace miles de años. Entonces, cuando empiezo a ver que algo no me está funcionando, cuando empiezo a darme cuenta que en mi vida hay algo que está faltando y que la fe pareciera no funcionarme, es porque evidentemente yo no estoy diciendo aquello que Dios ya dijo. Estoy hablando otro tipo de lenguaje. Y es imposible que Dios bendiga algo que va, en definitiva, contra lo que Él ya estableció. ¿Sí? Hace unos días atrás hablábamos acerca de la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que saber que la voluntad de Dios se va a cumplir, nos guste o no nos guste. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y es lo que va a prevalecer por encima de un montón de cuestiones. Ahora, yo tengo que alinearme a esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si es que quiero ver la mano de Dios sobre mi vida. ¿Sí? Dios no puede bendecir algo que no forma parte de su voluntad. Supongamos esto. La Biblia me dice que Dios tiene pensamientos de bien para mi vida. Si Dios ve que lo que yo voy a hacer redunda en algo incorrecto, en algo malo para mi vida, por más que yo lo anhele y lo desee, Dios nunca va a aprobar, Dios nunca va a bendecir eso. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son de bien, no son de mal para mi vida. Entonces, Dios tratará conmigo a fin de que yo pueda entender que eso que estoy deseando no forma parte de su voluntad para mi vida. Si yo permanezco en eso, entro en un plano de rebeldía y desobediencia, entonces Dios dice, ok, no tengo nada que hacer con vos. Te dejo librado a tu determinación. Entonces, la fe se reduce a hablar lo mismo que Dios habla. Ese es el mensaje, el título de este mensaje de hoy. Diciendo lo mismo que Dios dice. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Quédense con esa palabrita, profesión. Manténganla ahí presente. Otra versión dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Aferrémonos a la fe que profesamos. En varias oportunidades, como dijimos, hemos mencionado que debemos buscar que se produzca en nosotros una reingeniería del habla. Ustedes me han escuchado en varios mensajes decir que tenemos que aprender a hablar nuevamente. No es que no sepamos hablar, está claro que eso naturalmente todos lo tenemos incorporado. El problema es que necesitamos aprender a hablar las cuestiones de fe, aprender a expresarnos correctamente, porque nuestra vida se nutre de aquello que nosotros hablamos. ¿Sí? Nuestra vida es el resultado de todo lo que nosotros hablamos. Entonces necesitamos que se provoque en nosotros una reingeniería del habla, es decir, volver a elaborar, a estructurar nuestra manera de hablar. Y eso, esa reestructuración solamente puede ser desarrollada por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que es quien inspiró dicha palabra. Es el Espíritu Santo el que inspiró la misma palabra de Dios. Esta palabra que nosotros leemos habitualmente, diariamente, es el Espíritu el que la inspiró. Puso hombres, personas inspiradas, es decir, puso su Espíritu en ellos para que pudiesen escribir todo lo que Dios quería que vos y yo supiéramos. ¿Sí? Eso es inspirar. El Espíritu entró en ellos
y los guió a escribir todo lo que Dios consideraba vital, importante que quedara registrado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto de decir lo mismo que Dios dice. La palabra profesar, que fue la que yo les decía que la mantengamos ahí presente, la palabra profesar o confesar procede de un mismo término griego que es homologeo, así como suena, homologeo, cuyo significado básico es diciendo lo mismo que Dios dice. Diciendo lo mismo que Dios dice. Eso significa esa palabrita profesar. Cuando yo profeso algo, lo que estoy haciendo es acordar de alguna manera con Dios y decir lo mismo que Él ya dijo. Para eso yo tengo que conocer la palabra, porque de lo contrario no puedo hablar lo que Dios dijo, porque no lo conozco, no sé lo que Dios dijo. Entonces, tengo que meterme en la palabra. Y ahí vamos a descubrir varias cositas que Dios dijo, que nosotros tenemos que apropiarnos, ponernos de acuerdo con Dios y empezar a decir lo mismo que Dios ya ha dicho. ¿Sí? Amén. Todo el Evangelio y la vida de fe consisten en hacer coincidir exactamente nuestras palabras con la palabra de Dios. Por ejemplo, si nos encontramos en una circunstancia difícil, como por ejemplo, valga la redundancia, la enfermedad de un hijo, tenemos que declarar lo que Dios ya dijo en su palabra. Por sus llagas hemos sido sanados, incluido nuestro hijo, o nuestra hija, o nuestro familiar, o quien sea. Por sus llagas declaramos que Dios dijo que hemos sido sanados. Nos ponemos de acuerdo con Dios y decimos lo mismo que Dios está diciendo. ¿Sí? Eso es profesar, eso es confesar. Si yo, frente a la enfermedad de alguien querido, de un ser amado, empiezo a decir, no, esta enfermedad no tiene salida, yo no me estoy poniendo de acuerdo con Dios, no coincide mi palabra con la palabra de Dios, por lo tanto, lo que va a suceder es que la palabra de Dios va a quedar ahogada, aplastada, anulada por mi declaración. Y no es que mi palabra tenga más peso que la palabra de Dios, es que Dios dice, no se está poniendo de acuerdo conmigo, entonces yo no puedo obrar. ¿Sí? ¿Amén? Yo necesito hacer que mi boca, que mi palabra coincida con lo que Dios ya dijo. Y si Dios dijo que por sus llagas hemos sido sanados, entonces yo declaro, por las llagas de Jesús, por la herida de Cristo en la cruz, yo declaro sanidad sobre la vida de esta persona que amo, en el nombre de Jesús. Coincido mi palabra o hago coincidir mi palabra con la palabra de Dios. ¿Amén? Eso es profesar. Eso es profesar. Entonces, la confesión de fe consiste en que nosotros digamos exactamente lo que Dios ya dijo acerca de tal o cual situación. Te puse un ejemplo. Si yo digo otra palabra, lo que hago es anular la palabra de Dios y recibir de acuerdo a lo que estoy hablando. Si yo digo, no, esta persona no se va a sanar, no solamente no voy a orar por esa persona, porque ya estoy declarando que esa persona no se va a sanar, sino que además anulo la declaración de Dios, anulo la palabra de Dios, por lo tanto recibo de acuerdo a lo que creo, a lo que profeso. ¿Sí? Aquí podemos citar nuevamente lo que dice el Proverbio, capítulo 18, versículo 21, que es un proverbio conocido, y que dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Como el fruto de lo que yo declaro. Me alimento del mismo fruto de lo que yo vivo declarando. ¿Sí? Y esto es importante que lo podamos entender. Mi hablar tiene que ser el mismo de Dios, porque es allí cuando yo voy a ver resultados que estoy esperando. Empezar a probar, voy a declarar palabra de Dios. En lugar de decir lo incorrecto, voy a hablar con la palabra de Dios. Y las cosas van a empezar a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra que nosotros estamos declarando no es una palabra que tiene un origen humano, es una palabra de origen divino, de origen eterno. ¿Y qué sucede? Que esa palabra es la que creó el universo y por esa palabra el universo se sostiene. Mirá si no tiene poder la palabra de Dios.
Entonces, es ahí cuando vamos a ver resultados que estamos esperando. No hay otra manera. Puede ser que a la mente humana, a la mente natural, no regenerada, no nacida de nuevo, le resulte incomprensible esta verdad. Si vos le decís esto a la gente, a una persona que no tiene a Cristo, te va a decir, no, pero vos estás loco, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Pero por qué? Porque hay una naturaleza vieja que opera en incredulidad. Cuando yo vengo a Cristo, dice la palabra que tengo la mente de Cristo. Entonces, pienso como Cristo y hablo como Cristo. ¿Sí? Amén. Amén. Es tremendo. Cuando empezamos a ver de qué se trata nuestra profesión, como dice el escritor de Hebreos, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confesión de fe, empiezan a ocurrir cosas que no imaginábamos que podían suceder. ¿Sí? La fe no es lógica. La fe no es lógica. Ahora, la fe declara la respuesta o la solución y no habla del problema. La fe declara, confiesa, profesa la respuesta y la solución y no habla del problema. ¿Qué es lo que muchas veces hacemos nosotros? Gastamos demasiado tiempo y energías hablando del problema, en lugar de declarar, de profesar la respuesta o la solución a dicho problema. ¿Ven cómo va cambiando el paradigma? Pasamos mucho tiempo hablando de los problemas y muy poco tiempo, un escaso tiempo, casi nada de tiempo, hablando de la respuesta o la solución que en Cristo ya fue dada. ¿Sí? Dicho de otra manera, la fe declara cómo desea Dios que sean las cosas y no como son ahora. Eso es la fe. La fe declara cómo desea Dios que sean las cosas y no como son ahora. ¿Sí? Se va a provocar una revolución en nuestra mente y en nuestro corazón y por consecuencia en nuestra manera de hablar. Porque la fe no tiene que ver con una cuestión de hablar, sino de saber cómo tengo que hablar. De saber cómo tengo que hablar, cómo tengo que expresarme. Yo no tengo que gastar demasiado tiempo hablando del problema, tengo que declarar la respuesta o la solución, declarar como Dios desea que sean las cosas y no como son hoy. Si vos mirás tú hoy, a lo mejor no te agrada y lo más probable es que haya cosas que todavía no están resueltas. Bueno, declaremos lo que Dios dice en su palabra y eso es empezar a confesar, a profesar la respuesta y la solución y no el problema. ¿Amén? Amén. Vamos a encontrar en las escrituras, a lo largo de toda la Biblia, vamos a encontrar que existe un vínculo inquebrantable entre la fe y nuestra confesión. Entre la fe y nuestra confesión. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, y por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Genial, buenísimo. Fíjense lo que dice Pablo. Creí, por lo cual, ¿qué cosa hizo? Hablé. Hablé. Y después dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Habla del vínculo que les mencionaba. Creo y lo que creo lo confieso, lo profeso, lo declaro. La pregunta es, ¿qué estás creyendo en este tiempo? ¿Qué cosas estás creyendo en este tiempo? Creo, luego hablo. Lo que creo, lo confieso. Lo que creo, lo declaro. Dice Pablo, creí, por lo cual hablé. Esto es parte vital de nuestra fe. Muchos milagros, muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, a veces no se dan porque nosotros mismos dejamos de hablar lo que Dios habla y empezamos a hablar de acuerdo a nuestra naturaleza caída, a nuestra vieja naturaleza. Se pone de manifiesto más nuestra vieja naturaleza
que lo que Dios dijo y que debemos declarar como parte de haber nacido de nuevo en Cristo, de tener la mente de Cristo y de hablar como Cristo habla. ¿Sí? Entonces, hablamos según creemos. Lo que estás creyendo o lo que estoy creyendo dentro mío, eso es lo que sale por mi boca. Hablamos y establecemos vida o muerte. Ambas, vida y muerte, están en poder de la lengua. Fe o duda se manifiestan al hablar. Yo puedo creer también para la duda. Por ejemplo, yo creo que Dios va a sanar a esta persona. Viene otro y te dice, yo creo que no se va a sanar. Tiene fe para la duda, aunque parezca un juego de palabras. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Un milagro, entonces, es el resultado de acordar con Dios y decir, hablar, expresar lo mismo que Dios dijo hace miles de años atrás. Eso es un milagro. Los milagros, voy a decirles algo más, los milagros no existen. ¿Saben qué? Los milagros para Dios son como el pan de cada día que nosotros tenemos en nuestra mesa. Para Dios, un milagro, cuando vos le pedís a Dios un milagro, Dios entiende de qué le estamos hablando. Pero si vos lo llevás a lo natural, es como si a Dios le estuvieras hablando en otro idioma. ¿Por qué? Porque para nosotros un milagro es una irrupción del mundo sobrenatural en lo natural nuestro. Pero un milagro en el cielo es lo cotidiano, es lo de todos los días, es lo habitual. ¿Se está entendiendo eso? Dios sabe que nosotros le pedimos milagros y Dios sabe de qué le estamos hablando. No es que Dios nos ironiza, pero quiero llevarte a pensar en esto. Un milagro, nosotros le pusimos esa definición para que como Adán pudiésemos tener algo con que ubicar a esa expresión de Dios. Viste que Adán en el huerto le puso nombre a los animales para identificarlos. Bueno, nosotros le pusimos a esa irrupción de Dios en nuestro mundo natural el nombre de milagros. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No me tiren con piedras. No me va a llegar ninguna igual. Somos nosotros los que necesitábamos definir, ponerle nombre a ciertas cosas. ¿Sí? Somos nosotros los que vivimos poniéndole nombre, títulos, etiquetas a ciertas situaciones, expresiones. ¿Por qué? Porque necesitamos identificarlo. Necesitamos identificar a eso. Necesitábamos ponerle nombre. Los milagros son a Dios lo que para nosotros es el pan de cada día. Algo real, algo natural, pero también algo espontáneo. ¿Viste? Cuando vos tenés el pan, vos te sentás en la mesa y ¿qué viene a continuación? El pan. No es que vos decís, bueno, voy a orar para que en este momento se manifieste un milagro y el pan venga. No, vos te sentás confiado de que el pan ya está. ¿Sí? Bueno, eso sucede también en los cielos. Los milagros, Dios sabe que necesitamos manifestaciones de su poder, de su gracia, y entonces irrumpe en nuestro mundo natural, y a eso el hombre le llamó milagro. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Josué a orillas del río Jordán acerca de cómo conquistarían la tierra prometida después de unos 40 largos años de incredulidad? ¿Se acuerdan? 40 largos años de incredulidad. Una generación, a causa de hablar lo que Dios no hablaba, murió en el desierto. 40 largos años de incredulidad por profesar, por confesar, por decir todo lo contrario a lo que Dios había dicho. Vamos a Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces será promesa tu camino y todo te saldrá bien. Te hará prosperar en tu camino. Perfecto. ¿Sí?
Otra versión dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Fíjense esa palabrita, recita. Dios diciéndole a Josué, recita de día y de noche el libro de la ley. Recitar es básicamente volver a citar, volver a decir, volver a hablar, volver a pronunciar lo que ya le fue dicho. Volvé a profesar, volvé a declarar lo que ya te fue dicho, Josué. ¿Por qué? Porque el secreto está en que vos hables, confieses, profeses, declares lo mismo que Dios dijo. ¿Sí? Ese es el secreto. Eso Dios le está revelando ahí a Josué. El secreto del éxito, la fórmula del éxito, que ahora la vamos a patentar y la vamos a vender al mundo. ¿Sí? Recitá siempre, decí lo mismo que Dios dice, de día y de noche. No te apartes de esa palabra ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tendrás éxito en todo lo que emprendas. ¿Sí? Amén. Amén. Ahí está el problema del por qué muchas veces no vemos respuestas a ciertas cosas, porque empezamos a decir lo que Dios no dijo que teníamos que decir. Empezamos a decir cosas que dejan anulada la palabra que nos fue entregada hace mucho tiempo, ¿sí? Y empezamos a decir cosas que van contra lo que Dios dijo que iba a suceder. Entonces, ahogamos nosotros mismos los milagros, las respuestas a nuestras oraciones, las respuestas a nuestras peticiones, porque no decimos lo mismo que Dios dice. Tenemos que cambiar eso. ¿Por qué Dios estaba tan interesado en que el pueblo volviera a citar la palabra? Porque simple y sencillamente no existe tal cosa como la fe muda. No existe la fe muda. Dice Pablo en Romanos que la fe viene por el oír. Y si yo escucho es porque alguien habla, ¿sí? Cuando yo escucho a Dios, cuando escucho la palabra de Dios, se genera fe, es decir, la fe nunca es muda, no existe eso. La fe siempre habla, siempre se expresa verbalmente. ¿Sí? Amén. Amén. Si vos tenés fe en este tiempo, la vas a expresar. Si vos crees en otra cosa, también lo vas a hablar, porque todo lo que hay en nuestro corazón sale por nuestra boca. ¿Sí? Cuando alguien dice, yo tengo fe, y ahí puedo seguir con la canción, yo tengo... Lo siguiente que va a hacer, después de decir yo tengo fe, será declarar aquello que está creyendo. Yo tengo fe que tal cosa va a suceder. Cuando alguien dice yo tengo fe, a continuación va a declarar en qué tiene fe. Yo tengo fe que este mes va a ser un mes de cosas buenas. Yo tengo fe que este mes va a ser medio pelo, más o menos, vamos a llegar ahí a fin de mes arañando. Yo la verdad es que no tengo mucha fe, pero bueno, y yo, ¿qué querés que te diga? Miro la realidad y no sé si tengo fe, ¿viste? Bueno, conforme a tu fe, te será hecho. Dios nunca se mueve por lo que sucede en la tierra. Es el cielo el que gobierna la tierra. Es el cielo el que señorea y gobierna a pesar de lo que pasa en la tierra. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso la oración de Jesús fue, cuando enseñó a los discípulos a orar y les hablaba del Padre Nuestro, Él decía, venga tu reino y que se haga tu voluntad acá en la tierra, lo mismo que sucede en los cielos, que sucede acá. No dijo nunca que lo que sucede acá en la tierra sea lo mismo que sucede en los cielos, no. Él dijo, lo que sucede en los cielos, que suceda acá en la tierra. Es el cielo invadiendo la tierra. Entonces, es importante que nosotros nos entrenemos para hablar como habla Dios. Ahí voy a ver respuestas a muchas de mis peticiones, de mis oraciones, de las cosas que en este tiempo necesitamos que Dios manifieste. Debo decir lo mismo que Dios ha dicho y ahí voy a darme cuenta que empiezan a suceder cosas que yo no imaginaba.
¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios es la mente y el corazón de Dios en mi boca y saliendo. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios, cuando la alargamos, cuando la soltamos, dice la Biblia en Isaías que es prosperada en todo aquello para lo cual ha sido enviada. ¿Sí? Amén. Amén. Y quiero decirte algo más al respecto de la palabra de Dios. La Biblia también nos dice que la palabra de Dios es Jesús, el propio Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y soy la vida, lo que está diciendo es, soy la palabra de Dios encarnada. Entonces, cuando vos y yo declaramos la palabra de Dios, por ejemplo, vos le decís a alguien, yo te bendigo y declaro esta palabra de Dios sobre tu vida, la palabra de Dios encarnada es como si Jesús mismo viajara y tocara a esa persona. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Entonces, cuando largamos una palabra, declaramos una palabra, lo que hace la palabra es viajar y tocar la vida de esa persona a la que yo estoy bendiciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el verbo de Dios, es Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Entonces, si la palabra es Jesús, cuando yo declaro la palabra de Dios sobre la vida de una persona, es el propio Jesús el que está tocando, el que está sanando, el que está libertando, el que está haciendo el milagro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es importante esto, que lo podamos entender de esa manera. Mi boca expresa lo que estoy creyendo. Mi boca, tu boca, expresa lo que estamos creyendo. Mucho cuidado con lo que creemos. El problema no es lo que hablamos, el problema es lo que creemos. Porque lo que yo creo, lo expreso con mi boca. Creí, dijo Pablo, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Sí? Podemos creer una mentira, adoptarla como verdad y de acuerdo a nuestra fe, será hecho. Podemos creer una mentira, adoptarla como una verdad y de acuerdo a nuestra fe, así sucederá. Tenemos que revisar entonces nuestras creencias. ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué estoy creyendo? ¿Le creo más a un experto de la salud o le creo más al experto de los expertos? ¿A qué le creo más? ¿Qué palabra de autoridad tiene más peso sobre mi vida? ¿La palabra del ministro de Economía argentino, a quien bendecimos y pedimos que Dios le dé sabiduría, o la palabra del economista por excelencia? ¿Sí? Porque de acuerdo a lo que yo crea, voy a hablar. ¿Amén? Salmo 116, 10. Acá nos vamos a llevar una sorpresa muy grata. A ver si la descubrimos entre todos. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Bien. ¿Qué encuentran de similar acá? Creí y hablé. Tal cual. Hace la misma afirmación que hizo Pablo miles de años después. ¿Se dan cuenta cómo el espíritu es el mismo? Imagínate el salmista escribiendo, creí, por lo cual hablé, o por tanto hablé. Después viene Pablo, unos cuantos años después, y el espíritu le dice, escribí esto, Pablo, creí, por lo cual hablé. Ah, mirá, coincide. Porque es el espíritu el que trasciende tiempo y espacio. El Espíritu Santo no está limitado. Por eso es tan importante cuando declaramos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trasciende tiempo y espacio. Y una palabra que nosotros podemos decir hoy acá puede bendecir a una persona que está en el África, a una persona que está en Estados Unidos. Vos cuando orás por alguien que no está en tu radio ahí, en tu metro cuadrado o en tu espacio, orás por una persona y aunque esa persona esté en otra ciudad, en otra provincia, en otro país,
¿qué va a suceder? Que como el Espíritu trasciende tiempo y espacio, la palabra viaja, tu declaración es el vehículo en el que la palabra de Dios viaja y llega hasta la persona que vos estás bendiciendo, la toca, la libera, la sana y el milagro se produce. ¿Por qué? Porque la palabra no está condicionada, no está atada. ¿Sí? Amén. Amén. Por eso es tan importante que nosotros hablemos. Bien, hablemos de acuerdo a lo que Dios habla. ¿Por qué? Porque mi palabra puede atar a alguien o puede desatar. Mi palabra puede liberar a alguien, aunque no esté ahí, cercano a mí, o lo puede volver a atar. Mi palabra puede hacer que, si yo bendigo y hablo el bien, esa persona sea sanada, o pueda terminar muriéndose. Este salmista decía, miren, les leo otra versión. Dice, aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. No se trata de ignorar la realidad. La fe no niega y tampoco ignora la realidad, pero habla otra cosa. Habla otra cosa. Nuestra fe opera por encima de una realidad natural que podamos estar viviendo. ¿Sí? La fe habla acerca de una realidad superior, que es la realidad del cielo. Venga tu reino y que se haga tu voluntad acá en la tierra, al igual que sucede en los cielos. En los cielos no hay enfermedad. En los cielos no existe el fracaso, no existe la derrota. En los cielos no existe la opresión. Entonces, cuando yo le digo al Padre, Padre, que se haga tu voluntad acá en la tierra, así como sucede en los cielos, le estoy pidiendo todo eso. No solamente para mi vida, sino para la vida de los que amo, para mi país, para mi ciudad. ¿Sí? Amén. El salmista dice que estoy afligido, me siento mal, pero sigo creyendo y sigo hablando la verdad de Dios. Aunque me siento mal, yo sé que mañana Dios va a hacer algo. Sigo declarando la palabra de Dios. No ignoro la realidad de lo que estoy viviendo, pero por encima de esa realidad natural hay una realidad que es la sobrenaturalidad de Dios. Esto es lo natural. ¿Sí? ¿Me ven ahí? ¿Se ve mi mano ahí? Este es el mundo natural. Cuando hablamos de algo sobrenatural, estamos diciendo que algo por encima de lo natural nuestro viene a operar y ejerce gobierno y ejerce dominio. Eso es sobrenaturalidad de Dios. En este plano fuimos llamados a vivir nosotros. Cuando vivimos en este plano natural, lo que hacemos es anular, cerrar la mano de Dios y por consecuencia empezamos a ver todo lo que sucede en nuestro mundo y nos deprimimos, nos bajoneamos, no vemos respuestas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo tengo que creer que hay otra realidad superior, mayor, eterna, diseñada y creada por el Señor para bendición de aquellos que le aman. Amén. ¿Qué cosas estamos declarando en este tiempo? ¿Qué cosas estamos creyendo en este tiempo? Romanos capítulo 10, versículo 11. El que lo encuentre puede leerlo con alegría. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Perfecto. La Escritura dice, acá Pablo está escribiéndole a la iglesia en Roma y le dice, la Escritura dice. Pablo no está hablando de algo que él no consideraba palabra de Dios. ¿Sí? Le habla a la iglesia y le dice, la Escritura dice, Dios dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cada vez que los discípulos le pidieron a Jesús que les diera fe o que les aumentara la fe, lo único que Jesús les dijo fue, hablen fe. No les dijo que ayunaran, ni que hicieran ceremonias o rituales o etcétera, etcétera, vacío, asá. Ni largas caminatas hasta algún santuario, ni nada de eso. Solamente les dijo que hablaran palabras de fe. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Debemos llegar a un punto tal
de hablar tan naturalmente palabras de fe, así como los incrédulos hablan palabras de incredulidad. Tenemos que llegar a un punto en que para nosotros sea tan natural y tan espontáneo y tan real y tan genuino hablar palabras de fe, así como el incrédulo habla palabras de incredulidad, todo el tiempo. Vos vas a la tele y mirás a uno y decís, este tipo una máquina de mala onda, habla de acuerdo a lo que llena su corazón, ¿sí? Entonces, tiene que llegar un punto en nuestra vida donde la fe, la expresión verbal de nuestra fe, sea tan natural, sea tan espontánea, así como ellos hablan de incredulidad. No, esto se va a pique, el país está mal. Eso es lo que habla el incrédulo, pero yo tengo que hablar otra cosa. Tengo que bendecir, pero tiene que ser tan natural eso para mí. ¿Por qué? Porque la fe tiene un vínculo inquebrantable con la confesión, con la profesión. Marcos capítulo 11, Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bien, perfecto. Fíjense que acá Jesús se las hace cortita. Responde a la duda o al interrogante que ellos tenían y les dice, tengan fe en Dios. Y fíjense lo que dice, porque de cierto os digo que cualquiera que ayunare durante 7 días y cantare 3 himnos, y además, ¿dice eso? No dice eso. Cualquiera que dijere, fíjate cuántas veces usa esta palabra Jesús, dijere, cualquiera que dijere a este monte, a ese problema, quítate y echate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, dice Jesús, les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fíjate que Jesús en ningún momento siquiera les dijo, muchachos, tienen que orar más para que las cosas que están ahí pidiendo a ustedes puedan recibirlas. No, les dijo, cualquier persona que le diga, que hable, que le marque a este monte, que se corra y se eche en el mar, y no dudar en su corazón, así va a ser. Otra versión dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice o de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Amén. Esta versión me encanta todavía mucho más. ¿Por qué? Porque Jesús dice, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean que ya recibieron todo lo que están pidiendo en oración. Pero yo no lo veo. ¿Cómo voy a creer si no veo? Eso es lo que te dice el incrédulo. Yo necesito ver para creer. La fe opera al revés. Es creer para después ver. Debemos entrenarnos entonces para hablar fe en lugar de incredulidad, hablar sanidad en lugar de enfermedad, hablar milagros en lugar de imposibles. Eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Decir lo mismo que Dios dice. El objetivo final de Dios es que nosotros lleguemos a ser el domicilio final de su palabra. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y hortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Perfecto. Fíjense lo que Pablo comienza diciendo, la palabra de Cristo more, habite, ¿sí? Habite la palabra de Cristo. Otra versión dice que habite en ustedes
la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Es decir, cuando Pablo está haciendo esta mención, lo que él está diciendo es, el domicilio de la palabra de Dios tiene que ser la vida de cada uno de ustedes. Que la palabra de Dios more, habite, viva en cada uno de ustedes, en abundancia, dice. ¿Sí? El domicilio de la palabra de Dios tiene que ser cada una de nuestras vidas. Tenemos que aprender entonces esto. La palabra de Dios es el mismo Señor y que Él habita, Él vive en nosotros. Por lo tanto, lo más natural que debe salir de nuestra boca es palabra de fe. Amén. Amén. Él vive en nosotros. La palabra vive en nosotros. El verbo encarnado de Dios vive dentro nuestro. Somos el domicilio de la palabra de Dios. Entonces, de nuestra vida, de nuestra boca, tiene que salir palabra de fe. No puede salir palabra de duda, palabra de temor, palabra de incredulidad. No debe salir ese tipo de cuestiones, porque si no es señal de que algo está fallando. No está habitando Cristo en plenitud dentro nuestro. Entonces, cuando la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia, en lugar de salir duda, va a salir una canción. Por ejemplo, va a salir un salmo, va a salir un cántico espiritual. Amén. Amén. No llego a fin de mes, Señor, pero todo lo puedo en Cristo, tú que me fortalece. Y empezás a hacer una canción espiritual. El zapato aprieta un poco, Señor, pero vamos a salir adelante, papá. Y le mandás una canción espiritual ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habita en abundancia, entonces en lugar de ir a la mala onda, al pesimismo, a la decepción, empezás a alegrarte y ¿saben qué? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces cuando vos empezás a alegrarte, tu problema pasa a ser de una cosa interminable a ser algo así, minúsculo, pequeño. Y la palabra de Dios a vos te empieza a levantar y te empieza a elevar por encima de las dificultades. ¿Sí? Amén. Amén. Si van a usar la canción, por favor, me pagan los derechos de autor, ¿eh? Si no, vamos a tener problemas legales. La palabra de Dios entonces tiene que habitar, tiene que morar, vivir dentro nuestro. Segundo, además de que somos el domicilio de la palabra de Dios, lo segundo es que tenemos que entender que somos todo lo que Dios dice que somos. Amén. Amén. La pregunta es, ¿qué dice Dios acerca de mí? Vamos a Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tremendo, ¿sí? Fíjense lo que dice Pablo acá. Y si además de ser hijos, somos hijos, eso es lo primero que Pablo dice, somos hijos de Dios. Dice que también somos herederos, ¿sí? Que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, ¿sí? Entonces, yo me tengo que apropiar de esa palabra, y eso es lo que tengo que hablar. Soy hijo de Dios, soy heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Es decir, fíjense, esta palabra es tremenda, porque para el Padre, para Dios Padre, cuando dice Pablo que somos coherederos juntamente con Cristo, lo que está diciendo es que estamos a la misma altura para el Padre que Cristo, que es el primogénito entre muchos hermanos. Tremendo, ¿no? Eso es ser coheredero juntamente con Cristo. Después en las otras cartas paulinas, Pablo afirma mucho más esta idea de ser coheredero juntamente con Cristo. Estoy al mismo nivel para el Padre. ¿Vieron cuando decimos que los padres no tenemos hijos predilectos o favoritos? Bueno, para Dios es igual, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene hijos favoritos.
Para Dios somos todos iguales. Tenemos diferentes maneras de relacionarnos con nuestro Padre, eso es otro cantar de los cantares. Pero tenemos que saber que para el Padre todos los hijos son iguales. Por eso dice, somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Sí? Amén. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Juan acá vuelve a afirmar el concepto importante que vos y yo tenemos que tener muy claro. Somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios engendrados de sangre. No tiene que ver acá un hombre y una mujer. Acá tiene que ver la voluntad de Dios. Soy su hijo porque Él así lo quiso. A Él le plació elegirme desde antes de la fundación del mundo. El mundo no era mundo y yo ya existía en la mente de Dios, ya era una realidad. Llegó el momento, año 1979 del siglo pasado, y Dios dijo el 17 de junio del año 79, Diego va a llegar a la Argentina, en la ciudad de General Roca, y va a ser una realidad, y ¡pum! Y lo que era una idea en la mente de Dios, se consumó en el año 1979. ¡Pum! Dijo, y ahí está. Y ese momento el mundo tembló. Hubo un tsunami. Pero así funciona la mente de Dios. Así funciona. Dios lo piensa, lo elabora y para Dios ya es una realidad. Es cuestión de tiempo, el tiempo nuestro, para que se materialice lo que en la mente de Dios ya es una realidad. ¿Sí? Entonces, Juan dice que no somos hijos de Dios porque hayamos sido engendrados por voluntad de hombres, sino que somos hijos de Dios por voluntad de Dios. Dios nos eligió para que seamos sus hijos. Entonces, somos todo lo que Dios dice que somos. Somos hijos de Dios, tenemos Padre, tenemos herencia. Amén. Amén. En tercer lugar, tenemos todo lo que Dios dice que tenemos. ¿Qué dice Dios que tengo? Eso es lo que yo tengo que saber. ¿Qué dice Dios en su palabra que tengo? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Perfecto. Simple, cortito y conciso. Tengo todo lo que Dios dice que tengo. ¿Qué dice Dios que tengo? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tenemos al Hijo en nosotros, por lo tanto tenemos la vida de Dios en nosotros. La vida nueva en nuestro interior, la vida de Jesús, y tenemos la vida eterna. Amén. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida plena, la vida abundante. No solamente la vida nueva operando en nuestro interior aquí en la tierra, sino que además tenemos la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna garantizada. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Wow! Fíjense lo que dice ahí, finalizando el versículo. ¿Por quién? Dice. El Espíritu Santo nos fue dado. Que nos ha dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Nos fue dado el Espíritu Santo de Dios. Esto es tremendo porque el Espíritu de Dios es quien nos capacita para toda situación que se nos presente. El Espíritu Santo es el mayor y mejor tesoro que podamos haber recibido de parte de Dios. Pablo dice en Efesios capítulo 1 que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Arras significa el anticipo de nuestra herencia. Es el mejor y mayor tesoro que vos y yo podamos haber recibido. El Espíritu Santo nos fue dado, dice Pablo. Si lo tenemos a Él, entonces no necesitamos nada más.
Esto es tremendamente fuerte. Si vos tenés al Espíritu Santo dentro tuyo, vos estás capacitado para vencer cualquier dificultad que se te presente. Estás equipado con lo mejor de Dios para vivir acá en la tierra. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos fue dado. Tengo todo lo que Dios dice que tengo. Y la Biblia me dice que el Espíritu Santo me fue dado a mí, a mi vida. No puedo vivir mal. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios, estamos equipados para grandes cosas. Estamos entrenados. Somos cristianos 4x4, todo terreno, equipados para grandes obstáculos. Amén. Amén. Es el espíritu mayor de todos los espíritus. Es el espíritu del Dios creador de los cielos y de la tierra. Es decir, a ver si podemos entender esto. El Espíritu Santo que participó en la creación, creando y ayudando a crear, ese espíritu lo tenemos dentro nuestro. El espíritu creador, el espíritu sanador, el espíritu liberador o libertador, está dentro nuestro. Ese espíritu nos fue dado. Nada puede salir mal entonces. Nada puede salir mal. Estamos equipados para vencer las dificultades que se plantean en nuestra vida. Estamos preparados para eso. Amén. Mi oración en esta noche y mientras escribía este mensaje es que se nos pueda revelar el poder que poseemos dentro nuestro. Yo oro en esta hora para que se nos revele el poder que tenemos dentro nuestro, porque si logramos entender lo que significa el Espíritu Santo dentro nuestro, nunca más nuestra vida va a ser igual, nunca más, venga lo que venga, nunca más vamos a estar sometidos a las situaciones, vamos a imponernos a las situaciones. Amén. Amén. Y lo cuarto, podemos hacer todo lo que Dios dice que podemos hacer. ¿Qué dice Dios que puedo hacer? Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Puedo hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer. Esas señales van a seguir a los que creen, a los que profesan y dicen y hablan de acuerdo a cómo Dios habla. ¿Sí? Amén. Amén. Puedo hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer. Puedo poner mi mano sobre un enfermo y el enfermo ¿qué va a hacer? Se va a sanar. Puedo tomar en las manos serpientes. ¿Alguien se anima? Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Fíjense lo que está diciendo el texto. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, cosas extraordinarias. Podemos hacer todo lo que Dios dice que podamos hacer, porque Dios así lo dijo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Dios diciéndome lo que yo puedo hacer porque Él lo dice. Y Él me acaba de decir nuevamente que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, no tenemos que anular esta palabra con una declaración negativa. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces nunca más digo no puedo, no voy a llegar. ¿Sí? Porque si yo digo todo lo puedo en Cristo, pero de repente me aparece un desafío y digo no voy a poder, entonces eliminemos este versículo de la Biblia y pongamos uno que diga de acuerdo a nosotros, de acuerdo a lo que nosotros creemos. No puedo todo en Cristo porque no todo lo puedo. Algo así. ¿Sí? Anulemos ese texto y pongamos lo que nosotros estamos declarando. Pero cuando la Biblia es declarada, sale de mi boca, todo lo que yo declaro va a suceder. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, no porque la declare yo, sino porque es palabra de Dios. Esta palabra que estamos declarando responde a su origen y su autor. El Espíritu Santo lo inspiró a Pablo para que él escribiera
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No fue una idea de Pablo, fue una idea del Espíritu Santo, un pensamiento que el Espíritu puso en la mente de Pablo y Pablo transcribió. Entonces, cuando yo declaro esto, estoy diciendo, estoy preparado ¿para qué? Para todo el desafío que venga delante mío, estoy equipado. ¿Por qué? Porque dentro mío está el Espíritu de Dios. Ese Espíritu me fue dado, ¿sí? No me fue dado un espíritu menor, de menor calibre, de menor valía. No, el espíritu de todos los espíritus, que está por encima de cualquier espíritu, ese espíritu es el que habita dentro mío. Entonces estoy equipado por el Señor para vivir una vida relevante, llena de fe. ¿Sí? ¿Amén? No tenemos argumentos ni excusas entonces para no hacerlo. El secreto es aprender a hablar como habla Dios, aprender a decir lo mismo que Dios dice, y así vamos a ver cosas fabulosas de parte del Señor sobre nuestra vida. Decir lo mismo que Dios dice. Decir, hablar, recitar, confesar, profesar, declarar lo mismo que Dios dijo. Amén.